Hola alumnos, hola gente, segundo año, farmacología, Instituto 75, bienvenidos. Bueno, van a conocer mi cara, espero que pronto pueda conocer la de ustedes. Este video es un poco para aclarar esa lectura de algunas hojas de las bases farmacológicas de la terapéutica de Goodman y Shillman. El tema es farmacocinética. Me interesa que primero hagan la lectura, luego vean el video, no al revés. Y cada uno después del video vuelva a buscar, a puntualizar lo que me aparece en este video, que es lo que yo rescato para como más importante, digamos, a los fines de este curso. Empezamos con farmacocinética. Creo que todos nos hemos preguntado alguna vez cómo hace esa molécula que está en una cajita, en un medicamento, para hacer efecto una vez que nosotros la tomamos, nos la inyectan o lo que fuere, la forma de administración que fuere. Bueno, resulta que el cuerpo tiene un montón de barreras, o sea, el cuerpo restringe la entrada de cuerpos extraños. Entonces, ¿cómo se las arregla para ingresar esa molécula? Pues lo que primero vamos a ver son las membranas celulares, que son barreras que en realidad son selectivas y que permiten el pasaje de estas moléculas de fármacos en forma inteligente, digamos. Las membranas celulares, repasen su estructura, es una bicapa lipídica o lipoproteica. Los lípidos están la parte lipofílica hacia adentro, hidrofílica hacia afuera. Todas las sustancias se dividen en parecidas al agua o hidrofílicas, o parecidas a los lípidos, hidrofóbicas o lipofílicas. Eso también repasen esos conceptos. También hay en su estructura proteínas. Estas proteínas a nosotros nos interesan porque son o transportadores o anclajes, proteínas de anclaje estructural, o canales iónicos, o son los receptores celulares. Los receptores son importantes para nosotros, lo vamos a estudiar luego de este tema en farmacodinámica. Es la sustancia proteica, el receptor, que se une a la molécula, al fármaco, y después de esa unión se desencadena la respuesta terapéutica. Por eso es importante eso. En definitiva, la membrana celular no es algo estático, sino que tiene una fluidez importante, flexibilidad, tiene una organización, es selectiva, selecciona lo que ingresa y lo que no. Tiene una alta resistencia eléctrica y tiene una impermeabilidad relativa importante para las sustancias que son muy polares. Entonces, repasen un poquito eso de membranas celulares. El tema de farmacocinética, ¿de qué se trata farmacocinética? Se trata de básicamente 4 procesos que ocurren cuando ingresa un fármaco al organismo. Son absorción, distribución, metabolismo o biotransformación, que es lo mismo, y eliminación. Empezamos con absorción. La absorción es la primera de los 4, es el primero de los 4 procesos de la farmacia. Antes de empezar con la absorción, me parece importante recalcarles algo, que es de qué depende el pasaje a través de membranas. Depende de la estructura química, básicamente, del fármaco, o sea, el tamaño y la estructura molecular, de su grado de ionización, qué capacidad tiene de volverse un ion, o sea, una sustancia química, una especie química con una carguita positiva o negativa, con carga eléctrica. Eso es un ion. Después, la solubilidad en sus formas, ionizadas y no ionizadas, a ambos lados de la membrana, y la capacidad que tenga ese fármaco de unirse a las proteínas séricas o a las proteínas tisulares. Tisulares son de los tejidos y séricas son de la sangre. Eso es importante que lo sepan. Y de todos los procesos que hay pasaje a través de membranas, la mayoría de los fármacos lo que utilizan es la difusión pasiva, así que se repasen el concepto de difusión pasiva, que es sin gasto energético, por gradiente de concentración. Ahora sí, entonces retomamos con absorción, que es el proceso de absorción. Básicamente va desde que el fármaco ingresa
al organismo hasta que llega al compartimento central o torrente sanguíneo o circulación sistémica. Ese es el proceso de absorción. Va a depender mucho de las vías de administración. Más adelante, después de farmacodinámica, vamos a estudiar formas farmacéuticas y vías de administración, que son diferentes, no hay que confundirlas. Formas farmacéuticas son jarabes, inyectables, bueno, supositorios, etc. Y vía de administración es por donde ingresa, o sea, vía oral, vía parenteral, etc. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hay un cuadrito que explica la interrelación entre los 4 procesos de la farmacocinética. Me interesa que lo vean después de estudiar los 4 procesos, no en este momento. En el libro les aparece ahora, pero ustedes estudianlo, vuelvan después que hagan la lectura de todos los procesos, porque interrelaciona a todos y háganle importancia a no solo a las flechas, a la rayita de las flechas, sino al sentido, si va y viene o viene, porque eso significa conceptos importantes. Más que absorción, a los que estamos en relación a los medicamentos nos interesa la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es una fracción, es un grado fraccionario, es qué parte de todo esa dosis que se administró llega realmente al sitio de administración. ¿Por qué es importante? Porque con la mayoría de los fármacos que son de administración oral, al ingresar al tracto gastrointestinal, siguen su paso, llegan al hígado y en el hígado pueden ser metabolizados. Una parte puede ser metabolizada. Va a depender de la capacidad del hígado para ese fármaco de metabolizarlo, qué tanto vuelve al torrente sanguíneo y está capacitado o disponible para realizar la acción farmacológica y qué tanto no. Entonces, esto se lo conoce con el nombre de efecto de primer paso. O sea, hay una parte que se pierde, digamos, de tener acción terapéutica porque tiene el primer pasaje por el hígado, que es lo que se denomina efecto de primer paso. Esa parte también denle importancia. Y hay otro concepto que es el de bioequivalencia, que se usa mucho, sobre todo apareció con la ley de genéricos, se empezó a hablar mucho de bioequivalencia entre los genéricos, entre los distintos laboratorios que producían la misma especialidad medicinal, y se dice que son bioequivalentes 2 fármacos si tienen el mismo principio activo, la misma cantidad o dosis, por ejemplo, mismo principio activo, amoxicilina, misma dosis, 500 miligramos, por ejemplo. La misma forma farmacéutica, o sea, comprimidos o cápsulas o jarabe, lo que fuere, y la vía de administración oral. Eso es una forma de decir que son bioequivalentes. Hay otras formas, pero son más cuestionadas, más criticadas y tienen un montón de factores que son poco definibles y complican la situación. Pero básicamente esa palabrita apareció con la ley de genéricos, apareció como, ya estaba, pero le dieron más importancia para ver cuándo son 2 fármacos bioequivalentes. Luego viene la distribución. ¿Qué es la distribución? La distribución es la parte, o sea, si lo pensamos como un caminito del fármaco, es la parte del caminito de ese fármaco que una vez absorbido, una vez que está en la circulación sistémica, en el compartimento central, se distribuye en los líquidos intersticiales e intracelulares. ¿Sí? ¿Esto de qué va a depender? De sus propiedades físico-químicas, de la velocidad de distribución a distintos órganos o distintos tejidos y del tipo de interacción que tenga ese fármaco con ese tejido. Hay factores que afectan, por supuesto, a que esto ocurra más rápido o más lento. Son el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo en la región, la permeabilidad capilar y el volumen del tejido. Hay, por lo tanto, teniendo en cuenta esto, hay por lo tanto órganos que están más irrigados, y que entonces reciben mayor cantidad de fármaco. Por ejemplo, el hígado, el riñón y el cerebro son los que más rápidamente reciben los fármacos. Vísceras, piel y músculos son los que lo reciben más lentamente, por los factores que acabo de mencionar. Hay otra cuestión que es la capacidad de los fármacos de unirse a proteínas plasmáticas o proteínas tisulares. Los fármacos que se unen a proteínas plasmáticas
tienen una consecuencia, van a estar limitados, es una unión reversible, pero bueno, mientras tanto, mientras esta unión ocurre, se va a limitar su llegada al sitio de acción, porque acuérdense que el que realiza la acción terapéutica es el que se une al receptor, es el fármaco libre. Una vez que el fármaco se une al receptor de la membrana celular, que se acuerdan que dije que eran proteínas que estaban en la membrana celular, bueno, ese receptor se une a ese fármaco y ahí se desencadena la respuesta. Pero si el fármaco está circulando en sangre unido a proteínas séricas, eso se va a limitar o a demorar. También limita la unión a proteínas, también limita la filtración glomerular en el proceso de eliminación y también en el metabolismo. O sea que cuando ustedes lean en un prospecto unión a proteínas, eso le está dando idea de algunas cosas que van a tener cambios en su velocidad, en la cinética, digamos, de sus procesos de absorción, de distribución o de metabolización o de eliminación. Y otra cosa a tener en cuenta con la unión a proteínas es que a veces se producen toxicidades. Hay casos de antibióticos, aminoglucósidos, o en el caso de los fármacos que tienen una estructura química muy lipofílica, como el caso del tiopental o sódico, bueno, eso se usa en terapia. Va a depender de la obesidad, del porcentaje de masa grasa del paciente. Puede variar bastante. Una persona muy flaquita puede tener un 10% de grasa y una persona obesa un 50%. Entonces el tiopental en una persona obesa se va a comportar muy diferente de una persona flaca. Entonces eso hace obligatoriamente variar la dosis que piense el prescriptor al momento de hacer la receta, porque se une y se puede acumular en tejido graso el tiopental. Entonces es otra de las cosas que influye. En esa parte también, fíjense que hay algunos ejemplos en el libro. Siguiendo con el caminito de farmacocinética tenemos el metabolismo. Si lo pensamos desde el punto de vista de nuestro cuerpo, ¿qué quiere hacer nuestro cuerpo? Sacarse de encima lo que ingresó, quiere eliminarlo, para eso lo metaboliza, le cambia su estructura y lo tiene que hacer más parecido al agua para que se elimine por orina fácilmente. Entonces, la mayoría de los fármacos, ¿cómo son? Más bien, más lipofílicos, no son muy parecidos a la estructura, no tienen una estructura polar y se eliminan fácilmente por orina. Algunos sí, pero la mayoría no. Entonces, ¿qué tiene que hacer el organismo? Tiene que metabolizar esos fármacos, volverlos más polares, más parecidos al agua y así pasen fácilmente a la orina y puedan ser eliminados. Hay que tener en cuenta que estos son reglas generales. Hay algunos metabolitos, o sea, el hígado los metaboliza, hace la reacción de metabolización, cambia la estructura química y algunos se vuelven más activos, igual de activos, o inclusive algunos son hasta tóxicos. O sea, pero en general lo que quiere el hígado es metabolizarlos para eliminarlos, para sacárselos de encima. Esa es la intención. Algunas veces no ocurre. La biotransformación principalmente ocurre en el hígado. Se dividen en dos tipos, de fase 1 y de fase 2. Las de fase 1 son todas reacciones de oxidación, de reducción, de hidrólisis. Involucran el citocromo P, que son un sistema de enzimas para catabolizar, es decir, para hacer el metabolismo de degradación y eliminar el fármaco. Y después tenemos las reacciones de fase 2 que son de conjugación, o sea, son uniones covalentes, ya no son uniones iónicas como las anteriores, o de ácido-base, y todas tienen la intención de sacarse de encima el fármaco, metabolizado. También metabolizan riñones, pulmones y tracto gastrointestinal, pero en relación a la cantidad, el más importante es el hígado. Hay un detalle que quiero que conozcan, que es una palabra que se llama profármacos.
Ahí el libro les da el ejemplo del enalapril, que es un profármaco porque se administra, se ingiere en forma de inactiva y al metabolizarse se logra la forma activa que es el enalapril, que es un antihipertensivo. Ese es un ejemplo que se utiliza, o sea, la excepción de lo que quiere hacer el cuerpo, precisamente en este caso se utiliza para tratar la enfermedad de la hipertensión arterial. Y el último de los procesos es la excreción. Los fármacos se pueden eliminar del cuerpo así como están, tal cual ingresaron, sin cambios químicos, o en forma de metabolitos, es decir, metabolizados por algún órgano de biotransformación. Los órganos excretores en general eliminan compuestos polares con mayor facilidad. El principal órgano son los riñones para eliminar los fármacos. A excepción de los pulmones, que lo que eliminan principalmente son sustancias volátiles, los riñones eliminan principalmente metabolitos o sustancias más bien polares. Préstenle atención a la parte del texto donde habla la utilización del pH y cómo se puede modificar y aprovechar esas propiedades que tiene el cuerpo para, en caso de intoxicación, aumentar la eliminación de un fármaco. Cuando se quiere eliminar porque hay una intoxicación, bueno, precisamente se varía el pH para que en la orina se elimine una mayor cantidad y más rápido. Eso es un ejemplo, es una buena pregunta esa. Un porcentaje chico, 20, 25, no sé, 30% de los fármacos pueden eliminarse sin cambios, pero la mayoría lo hace con cambios. ¿Cuáles son las sustancias que aparecen en las heces, ¿no?, que se eliminan? Bueno, son los fármacos que se absorbieron y se eliminan tal cual, o los fármacos que fueron metabolizados por el hígado, aparecen en la bilis y se eliminan por el tracto gastrointestinal y no se reabsorben, se eliminan. Hay otras excreciones que es por leche materna, que si bien es poco importante por la cantidad, es importante por la implicancia, el pasaje al futuro niño, las consecuencias que pueden afectar al lactante. Y en la excreción renal tienen que saber que consta de 3 partes, ya la deben haber estudiado en otras materias, pero recuérdenlo, son la filtración glomerular, la secreción tubular activa y la reabsorción tubular pasiva. ¿En qué consiste cada una en el proceso de eliminación? Ya que los riñones son, ya te digo, el órgano más importante para la eliminación. También hay excreción por sudor, por lágrimas, por la saliva, pero bueno, en cantidad no es tan importante. Por eso, bueno, hay que mencionarlos porque existen, pero no son importantes en cuanto a la cantidad. Y hay un último término que tienen que prestarle atención, que lo van a utilizar aquellos que, sobre todo que vayan a pasar por salas de internación, que es el aclaramiento. El aclaramiento en realidad es la depuración del fármaco, por eso hay aclaramiento o clearance, la palabra está en inglés. Generalmente se usa mucho clearance, que es aclaramiento la traducción. Está el clearance renal o el clearance hepático, es decir, cuánto se va eliminando del fármaco de ese órgano. Esto tiene importancia en pacientes que tienen, por ejemplo, una disfunción renal. Entonces, según el valor del clearance renal, el médico, según qué fármacos, tendrá que verificar la dosis que le administra, porque si hay una disfunción renal, la dosis deberá ser disminuida en la proporción que, bueno, según bibliografía, lo que corresponda, pero lo tiene que tener en cuenta en pacientes que tienen o renal o hepático. Es el famoso clearance renal o clearance hepático. Ese es un concepto que deben saber, deben conocerlo. Creo que esto es lo más importante, espero que les sirva y buen estudio.